Buenas noches a todos nuestros seguidores de RTV, la televisión en tus manos, a través del diario La República. Nos encontramos con el director de Médicos de Lima, el doctor Astuvilca, quien va a conversar con nosotros. Nos ha concedido estos minutos para justamente conversar al respecto sobre lo que ha comentado la presidenta ejecutiva de Salud, la señora Fiorella Molinelli, con respecto a los serums y justamente también sobre la colegiatura de algunas contrataciones a personal de salud y de entidades hospitalarias. Estamos aquí justamente con el director, el doctor Astuvilca, para que nos pueda comentar al respecto. Doctor, buenas noches, bienvenido a La República. Por favor, háblenos un poco al respecto sobre lo comentado por parte de la señora Molinelli. Bien, buenas noches a todos los que nos escuchan y los que nos ven a través de este medio de comunicación. Bueno, sí, evidentemente el día de hoy la señora Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud, en compañía con el ministro de Salud, dio unas declaraciones las cuales pues fueron bastante desafortunadas desde nuestro punto de vista, y además rechazamos como colegio médico dichas declaraciones, donde indica que el personal de salud pues que va a laborar, en este caso el personal médico extranjero, va a poder laborar en salud sin ningún tipo de colegiación, lo cual es un requisito indispensable para poder ejercer la profesión médica en el país. Y como colegio médico nosotros tenemos una normatividad vigente para todos los médicos peruanos y extranjeros que tienen que cumplir, que indica el colegiarse ante un colegio profesional, el inscribirse en la base de datos de un colegio profesional. Por tanto, pues nosotros nos amparamos en la normativa vigente y además también en la función que cumple el colegio médico, porque el colegio médico, una vez inscrito, vigila éticamente el proceder médico de cada uno de los que laboran acá en nuestro país. Por ello, nosotros rechazamos tajantemente que haya dado una información, a nuestro parecer, equivocada, que denota desconocimiento de la normatividad vigente, y sobre todo pues que haya expuesto a muchos de nuestros colegas extranjeros ante una situación mediática como esta, ¿no? Porque definitivamente se ha generado pues en las redes sociales un enfrentamiento entre colegas peruanos y extranjeros. Definitivamente ellos pues seguramente han acudido ante la necesidad de trabajar a este llamado, a esta convocatoria de salud. Sin embargo, pues al mal manejo de parte de las autoridades, en este caso de la presidenta ejecutiva de Salud, al no explicarles, al no consultarnos también a nosotros como colegio médico, porque nosotros solicitamos a la presidencia ejecutiva que nos explique cuál iba a ser la modalidad, cuál iba a ser la estrategia para poder convocar a médicos, porque sabemos que existe una brecha de médicos generales y especialistas en el país, pero que lamentablemente pues no es cubierta por muchos trámites administrativos, entre ellos el SERUMS. Como ya habíamos manifestado como colegio médico, nosotros habíamos pedido que se eliminen varias barreras burocráticas para permitir que médicos peruanos y también médicos extranjeros puedan laborar y cubrir esas plazas que están quedando vacantes. Vale decir, nosotros como colegio médico hemos pedido que se destrabe burocráticamente todos los aspectos. El Ministerio de Salud solamente destrabó o exoneró el requisito del SERUMS, que es un requisito obligatorio para todo profesional médico de hacer un año de servicio para poder laborar en el Estado. Se exoneró este requisito, perfecto. Muchos médicos pudieron optar para poder laborar. También, pues muchos de ellos estaban pues a la espera de la emisión de sus títulos en las diversas facultades de medicina acá peruanas, y muchos de ellos también ante el registro de su título ante la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Doctor, entonces, una consulta. Sí. ¿Usted considera, o en todo caso, por qué considera usted que se habría dado este aviso por parte de la presidenta ejecutiva Molinelli? ¿Qué factores podrían estar involucrados quizás para que justamente se dé esta normativa? Mira, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Seguramente pues que han llevado pues a la presidenta ejecutiva a tomar esta medida. Nos parece que es una mala estrategia porque hay muchos médicos peruanos, también médicos generales peruanos y especialistas, que han estado en lista para poder laborar en salud. Hace unos minutos converso con una médico general que tiene su título, que tiene su colegiatura, que tiene sus serums, y les han hecho hacer un grupo de 21 médicos para inscribirse en una lista para trabajar en la vía de los Panamericanos por salud, para laborar recién el 20 de abril.
y se ven sorprendidos ante este anuncio de la presidenta ejecutiva Molinelli de contratar a médicos extranjeros porque debido a que no existen pues cantidad suficiente de médicos, lo cual no es cierto. Existen muchos médicos peruanos y también extranjeros que tienen todo el papel arreglado. Entonces yo creo que acá la presidenta ejecutiva de salud está muy mal asesorada, ¿no? Porque está generando más bien un problema interno entre los médicos y sus respectivas autoridades. Entonces creemos pues que esta medida no ha sido para nada saludable, más bien está exponiendo a muchos de nuestros colegas extranjeros a una situación que ha sido pues muy mal informada, ¿no? Justamente sobre eso le voy a comentar, no es que sea un tema, y es importante recalcarlo, que sea un tema de que por el hecho de ser ciudadanos foráneos o personas foráneas que deseen laborar aquí en el rubro de salud, sino por un tema de rigurosidad, entender que hay ciertos parámetros que cumplir para poder ejercer como alguien que está involucrado en el ámbito de salud y sobre todo en esta situación en la cual nos vemos inmersos todos los peruanos. Así es, ¿no? Hay que recordar pues a la población que todo profesional médico que labora en nuestro país, que estudia 7 años acá en nuestro país por una facultad de medicina, saca su bachiller, saca su título, se registra ante el colegio médico, realiza el servicio rural y recién empieza a laborar acá para el Estado. Se exoneró este requisito del SERUM, perfecto. Hay un gran grupo de médicos que han sido beneficiados con esta medida. Sin embargo, sabemos que existen pues, más demanda de médicos en los diferentes hospitales. Y esta medida de traer médicos, nosotros no estamos en contra de que traigan médicos extranjeros, siempre y cuando ya no tengamos la cantidad suficiente de médicos acá en nuestro país. Acá tenemos en nuestro país médicos peruanos y médicos extranjeros también que están habilitados. Sin embargo, se ha visto esta manera de traer otros médicos extranjeros que no sabemos tampoco con exactitud qué condición tengan, cuál es la situación académica o administrativa de cada uno de ellos, porque nosotros como colegio médico le pedimos a la señora Fiorella Molinelli que nos envíe pues la relación de los médicos que van a contratar, para saber si están con sus papeles en regla, o si no, para poder otorgarle una autorización temporal, que es lo que habitualmente el colegio médico hace con muchos médicos extranjeros que vienen a hacer labor altruista, operar gratis, dar atenciones médicas gratuitas, y el colegio médico está enterado de ellos y les brinda una autorización temporal. Sin embargo, esta medida se ha dado pues sin ningún tipo de conocimiento del colegio médico y mucho menos ninguna coordinación. Justamente eso era lo que le iba a consultar. En todo caso, el Colegio Médico de Lima no tiene conocimiento de las personas que están siendo contratadas, en todo caso, como lo está mencionando. En lo absoluto. No tenemos conocimiento alguno. Hace 2 días el decano nacional del Colegio Médico emitió la carta respectiva a la señora Fiorella Molinelli para preguntarle cuál es la situación actual de estos médicos que está pensando contratar, ¿no? Y no hemos recibido ninguna respuesta, ¿no? Ahora, yo tengo aquí justamente lo que refiere a la ley 15173 sobre la creación del Colegio Médico del Perú, donde justamente dice: créase al Colegio Médico del Perú como entidad autónoma de derecho público interno. Bueno, lo que justamente refiere a sobre la creación del colegio, ¿no? Sí. Pero justamente en el artículo 3 menciona: para la inscripción de médicos en el colegio es requisito esencial la presentación de correspondiente título profesional otorgado por una facultad de medicina del país o revalidado por alguna de las universidades nacionales de acuerdo a las leyes en vigencia. Así es. Entonces justamente estamos hablando acá de que estas personas que estarían siendo contratadas no contarían con esta colegiatura, e incluso hoy por la tarde la propia presidenta Molinelli indica, no es necesario tener esta colegiatura hoy en día para poder ejercer como un trabajador en el sector de salud. Claro, definitivamente está con un desconocimiento total de nuestra normativa. La ley 15173, ley de creación del colegio médico, en su artículo 2 y en el artículo 3 que has leído, indica que la colegiación es un procedimiento indispensable para poder ejercer como médico en nuestro país, y eso se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, que hayan algunas facilidades administrativas que se puedan dar en esta situación de emergencia, está bien que lo hagan, lo saludamos, lo hemos propuesto como colegio médico ante las autoridades. Sin embargo, el decir pues que la colegiación no es indispensable para poder ejercer es algo bastante erróneo, ¿no? Muchos de nuestros médicos peruanos también cuando van al extranjero les piden pues, una autorización temporal, les piden pasar por exámenes, les piden presentar el título homologado en su país, les piden una serie de requisitos para poder laborar. Entonces nosotros como médicos, como peruanos, también pues exigimos ese tipo de requisitos y de documentos que tienen que presentar los médicos extranjeros que vienen a nuestro país, y saludamos el ingreso de médicos extranjeros a nuestro país que puedan aportar. Sin embargo, también reclamamos porque hay muchos médicos peruanos y extranjeros también que están acá habilitados y no se les llama. Decano, disculpe, también importante esta consulta. ¿Cómo usted, como
como justamente como decano del Colegio de Médicos de Lima, ¿ve usted el trabajo realizado hasta el momento, no solamente por parte de la presidenta Molinelli, sino también por el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora? Sí, bueno, sabemos pues que ellos están acatando disposiciones del gobierno. En este caso el presidente de la República está todos los días en constante reunión, como nos manifiesta, y sale pues casi a diario pues a dar su reporte, su informe como presidente de la República. Pues definitivamente hay muchas cosas que no están bien, ¿no? Ya lo reconoce el presidente Vizcarra, que nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, es un sistema de salud deficiente, ¿no? Y estamos ahorita pagando las consecuencias de esa deficiencia que existe en nuestro sistema de salud, ¿no? Vemos muchas fallas, muchos errores a la hora de aplicar los protocolos, ¿no? Y pues se está mejorando, ¿cierto? En el caso de la respuesta del sistema de salud, realizando más pruebas diarias, está llegando a un nivel óptimo de poder realizar estas pruebas. Sin embargo, todavía no es suficiente, ¿no? Estamos viendo pues que hay muchas personas que demandan estas pruebas y que muchas veces pueden estar asintomáticas, y porque no presentan síntomas aún no se les realiza la prueba, y cuando llaman al 113 esta línea está colapsada totalmente, ¿no? No se está trabajando todavía en la mejora de estos procesos, en la agilización de estos procesos, como en la llamada, en la comunicación de la persona que está sintomática o sospechosa, porque estas líneas no contestan, porque a la hora de contestar demoran más de 48 horas en muchos de los casos debido a la deficiencia que hay en recurso humano, porque no existe cantidad de personas suficientemente para poder realizar la toma de muestras, se demora mucho. Después también cuando los pacientes que están aislados en sus casas, no hay un monitoreo de estas personas. Mucho de nuestro personal médico se está infectando en los diferentes hospitales, ¿no? Que no son nuestros médicos que pertenecen a la primera línea de defensa ante esta pandemia, se están infectando porque no reciben este tipo de material de manera constante y permanente, porque este material es desechable, es descartable, dura unas cuantas horas, unos cuantos días, dependiendo del uso, y después se tiene que desechar y tiene que ser renovado. Lamentablemente mucho de nuestro personal no recibe de manera constante este recambio necesario, y pues está expuesto a toda la situación de infección, al contagio de pacientes que vienen con sospecha de COVID, y lo vemos manifiesto porque ya hay más de 200 médicos contagiados de COVID a nivel nacional y un médico fallecido, y hay varios, alrededor de 10 o 11 médicos ya hasta la fecha de hoy que están en unidades de cuidados intensivos. Entonces eso manifiesta pues que hay muchos errores todavía en nuestro sistema de salud. Hay cosas que mejorar en el manejo de esta pandemia como Sistema Nacional de Salud, y definitivamente pues tenemos que estar vigilantes de ello. Como Colegio Médico hemos propuesto al Estado, hemos propuesto al mismo gobierno central dar lo mejor de nosotros, porque nosotros estamos en constante comunicación con todo el personal sanitario del país. Estamos reescribiendo las denuncias, las demandas. Muchos de nuestros colegas en los diferentes establecimientos de salud denuncian que no tienen equipo de protección personal, o que no se les renueva, no se les recambia el equipo de protección personal. Doctor, justamente sobre ello, tres consultas puntuales. Primero, el tema de que el día de hoy, como también usted sabrá, se han adquirido 300.000 pruebas rápidas para poder detectar si es que una persona tiene COVID-19 o no. Le quisimos consultar al ministro de Salud, lamentablemente no pudimos llegar a realizar la consulta, pero ¿qué margen quizás podría saber usted, podría haber de error en estas pruebas rápidas? Entendemos que lo hay, pero de estas 300.000, un rango de número que puedan quizás fallar al momento de sacar la prueba o la muestra. Mira, en las pruebas rápidas es cierto que tienen un nivel de error, ¿no? Un nivel de desacierto, un porcentaje de desacierto que todas las pruebas rápidas tienen. Estas pruebas rápidas tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Las ventajas de estas pruebas rápidas es que se realiza de manera rápida el resultado, en 10 minutos ya pueden tener un resultado. Es fácil de aplicar porque simplemente pues necesitas una pinceta para tomar una muestra de sangre y después un dispositivo para poder ubicar esa gotita de sangre. Es de fácil utilización. Pero la desventaja de estas pruebas rápidas es que hay un alto porcentaje de falsos negativos, ¿no? Entonces, vale decir que la sensibilidad de esta prueba, o sea, que la capacidad que tiene esta prueba para detectar correctamente a las personas que tienen la enfermedad, no es tan alta. Más o menos se dice que está entre 50 y 60%. Porque de hecho ya han habido casos que se han realizado la prueba rápida y aún así incluso han fallecido. Así es. Y eso pasa no solamente en el Perú, sino pasa en todo el mundo. Estas pruebas rápidas, si bien es cierto, no son 100% fiables, porque el resultado no me va a indicar la verdadera situación de la persona evaluada. Sin embargo, sí ayudan, ¿no? Pero ahí entra a tallar también mucho el criterio clínico del médico que aplica esta prueba, porque muchas veces yo puedo tener de repente pues sintomatología, puedo tener el contacto y mi prueba se me da negativa. Entonces, si yo sé que tiene otros criterios, como la clínica,
y tiene criterio del contacto de haber estado pues muy expuesto a otra persona que tiene COVID, y yo creo necesario aplicarle una prueba molecular, debería solicitarla, ¿no? Pero lamentablemente pues las pruebas moleculares están más escasas. Si las pruebas rápidas no se hacen a toda la población como deberíamos hacerlo, las pruebas moleculares es más difícil todavía de que lo apliquen. Entonces, debido a esa situación, a la escasez de pruebas moleculares y también a la escasez de pruebas rápidas que se están adquiriendo, creo que en mayor cantidad definitivamente que las pruebas rápidas, pues es que muchas personas tienen falsos negativos. O sea, más o menos un 40%, o sea, quiere decir que de 100 personas, 40 podrían dar negativo cuando realmente están enfermos, cuando se les realiza una prueba rápida. Ahora, doctor, en cuanto también es muy importante lo que se ha visto esta semana, muchos o muchas hospitales y demás centros hospitalarios se han visto en la carencia, en la precariedad de no contar con los implementos necesarios para el personal médico. Esto no solamente se ha dado en hospitales nacionales, sino también en centros de salud. Además de que también el día martes, no sé si se tendrá conocimiento al respecto, pero hubo un caso de dos esposos de tercera edad, de los cuales uno falleció el sábado pasado y la otra señora, en el Callao sucedió esto, falleció al día martes de esa semana. No se le realizó la prueba rápida a ninguno de los miembros que estaban dentro del domicilio, que vivían con estas personas. Se puede entender que quizás por no tener los implementos, por el propio temor que uno tiene como doctor, como usted también podrá entender que estamos en la situación actual con el poco material que se tiene. ¿Por qué se podrían dar estos casos? ¿Por qué es la tardía reacción? No solamente para realizar las pruebas de descarte y para levantar los cuerpos, sino también la precariedad que se tiene en cuanto al personal médico. Así es, ¿no? Bueno, justamente es una preocupación que como colegio médico tenemos y se lo hemos expresado al ministro y al mismo presidente de la República, porque el presupuesto que está destinado para esta emergencia no se está viendo bien ejecutado, ¿no? Vemos que todavía hay déficit de personal, déficit de equipo de protección personal, y ante las denuncias que hacen nuestros colegas, ellos están amenazados. Muchos de ellos que han denunciado que en su establecimiento de salud, ya sea pues una posta, un centro de primer nivel de atención o un hospital de tercer nivel, pues a la denuncia sus jefes o sus directores inmediatos los han despedido en muchos de los casos o destituido de sus cargos. Entonces es lamentable pues que pase esto. Sinceramente pues vemos que pues nuestro sistema de salud no está preparado y la capacidad de respuesta de esta situación lamentablemente todavía no se ve reflejado en un aumento del presupuesto. O sea, el aumento del presupuesto se ha dado un presupuesto destinado a varias áreas, pero lamentablemente todavía pues el personal, el recurso humano no es suficiente para las múltiples tareas que existen en esta situación pandémica. El personal de salud para poder responder al llamado de la comunidad, de la población en general, al 113. Respuestas para poder tomar la muestra, respuestas para poder derivar los casos oportunamente, respuestas para manejar el paciente complicado en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, todavía no vemos manifiesto la expresión de todo ese presupuesto que se está destinando en muchas de las fases. Si bien es cierto, se está avanzando, por eso que saludamos las decisiones que está tomando el presidente. Sin embargo, creemos que los ejecutores en varias de las líneas todavía no están afinando bien los procedimientos. Antes de concluir la entrevista, decano, y nuevamente agradecerle por el espacio que nos está concediendo. Entendemos que tiene una agenda muy ocupada y que está constantes entrevistas con diferentes medios. ¿Qué espera al día o a lo que resta del estado de emergencia y esta cuarentena a la ciudadanía peruana con respecto a los centros de salud que tenemos hoy en día en el Perú? Bueno, a la población indicarles pues que siga las medidas de higiene, acate el aislamiento social obligatorio y la cuarentena, porque esas son medidas que nos van a evitar de que nuestros establecimientos de salud, desde los más pequeños hasta los más grandes, se congestionen de pacientes. Si nosotros aplicamos bien las medidas que están adoptando el gobierno, definitivamente vamos a evitar que el sistema de salud colapse más, porque ya, siendo realistas, nuestro sistema de salud está colapsando, ¿no? Lamentablemente ya cuando se deriva un paciente que amerita un ventilador mecánico, pues están buscando qué hospital tiene alguna cama disponible y tienen que muchas veces que esperar que el paciente se recupere o muchas veces fallezca para poder tener una cama con ventilador mecánico. Entonces, pues decirle a la población que acate bien las medidas de cuarentena. Tenemos que decirles pues que confíen también en su personal de salud que está día a día ahí batallando en cada uno de los establecimientos,
que reporten si es cierto, cuando tengamos problemas de salud, problemas respiratorios, llamen insistentemente al 113, al 107, que es de salud, ¿no? Y si tienen agravamiento o aumento de estos síntomas, pues ir a un establecimiento por la vía de emergencias, ¿no? Ahora, nos están haciendo una pregunta también por parte de las personas que nos están observando, que de hecho también los invitamos a que puedan ir compartiendo la transmisión a todos nuestros seguidores del Diario de la República. El ciudadano peruano también está preocupado con respecto a esta arista. Al día de hoy, ¿se puede esperar que se pueda ampliar la cuarentena por cómo se está viendo las cifras que van arrojando al día a día el ministro de Salud y así mismo el presidente de la República? Y finalmente, ¿no?, ya para concluir con la entrevista, ¿cuáles son las medidas que va a tomar al respecto el Colegio Médico de Lima con lo mencionado por parte de la señora Molinelli? Bueno, decirle a la población que la situación de nuestro país en cuanto a la cantidad de casos que hay de coronavirus es incierta, ¿no? Si bien es cierto, las estimaciones matemáticas y estimaciones epidemiológicas indican que todavía estas 2 semanas van a ser cruciales, ¿no? Semana y media aproximadamente, porque posiblemente lleguemos al pico de los casos, pues no es 100% segura, ¿no? Entonces, hay que pedirle a la población que estemos al tanto, que acatemos bien las medidas que nos ha dado el gobierno y pues esta situación estamos viendo pues que todos los días está aumentando, ¿no? O sea, los casos aumentan día a día, cada 5 o 7 días se duplica la cantidad de casos, estamos todavía en una curva ascendente, si bien es cierto las medidas están cogiendo algún efecto, están atenuando un poco la velocidad de crecimiento. Pues no sabemos exactamente si el 26 de abril sea suficiente. El presidente Vizcarra ya un poco adelantado y se siente optimista, que está bien transmitir optimismo a la población, pero ya está siendo optimista en que ya el 26 de este mes podría levantarse. Sin embargo, nosotros evaluamos el día a día, evaluamos la evolución de la enfermedad. No podríamos indicar que sea pues el 26 de abril la fecha ideal. Quizás estamos viendo que en los últimos días la curva sigue ascendiendo y va a ser necesario extender 1 o 2 semanas más la cuarentena social obligatoria. Vamos a depender mucho de otros factores como el cumplimiento de la población. Entonces, nosotros como Colegio Médico creemos pues que tenemos que estar expectantes y evaluar día a día la situación de la enfermedad en nuestro país. Y respecto a la situación o las declaraciones de la señora Molinelli, el Colegio Médico del Perú se ha pronunciado en un comunicado hace unos minutos, indicando pues que definitivamente hay un rechazo de la orden médica respecto a las declaraciones dadas por la Presidenta Ejecutiva de Salud. Pedimos pues las rectificaciones del caso, pedimos al Ministro de Salud también que se pronuncie al respecto porque estuvo a su costado, aparentemente asintiendo todo, y esperamos pues que esta situación no se dé, que no exponga a más médicos, a más colegas, independientemente de la nacionalidad que tengan, a una situación de enfrentamiento con esta población. Más bien queremos que haya una armonía, que haya comunicación entre las diferentes instituciones, tanto de salud, Ministerio de Salud como Colegio Médico, para poder mejorar la situación que viene aconteciendo en nuestra población respecto a esta pandemia y salgamos adelante todos juntos. Bien, director, nuevamente muchas gracias por su tiempo. Vamos ya dando punto final a la transmisión. Le agradecemos, como le comento, su tiempo que ha tomado para poder darnos esta aclaración con respecto a las declaraciones de la presidenta Molinelli. Ya vamos dando punto final a la transmisión a todos nuestros seguidores de IRTV que nos observan nuevamente, ¿no?, a través del Diario La República. Invitarlos a que compartan la información a través de esta red social para que puedan estar informados sobre todos los pormenores que se puedan ir suscitando a lo largo de la capital y demás zonas de Lima Metropolitana. Desde aquí, desde el Distrito de Jesús María, hemos estado con el director del Colegio Médico de Lima, el doctor Astubilca. Informó para todos ustedes Johan Klug para el Diario La República. Buenas noches.